Es un verdadero placer estar nuevamente con cada uno de ustedes en este nuevo video. En esta parte, pues vamos a hablar un poco de lo que son las diferentes cargas que actúan sobre una estructura y cómo podemos determinarlas, cómo podemos llevar una estructura idealizada a la vida real y viceversa. Una frase siempre para arrancar: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Vamos a hablar de lo que es una breve introducción de las diferentes cargas que actúan sobre una estructura, los tipos de cargas que actúan sobre las estructuras, ya sean vivas, muertas, etcétera. Lo que vamos a definir lo que es un área tributaria y cómo discrepa dependiendo de las diferentes longitudes que podemos tener en un sistema de entrepiso. Vamos a hablar del cálculo de las cargas muertas, cálculo de cargas vivas de techo, cargas de viento, cargas de sismo, combinaciones de carga y filosofías de diseño. Eso va a ser en videos posteriores, así que únicamente en este video en específico vamos a tocar los primeros tres: introducción, tipos de cargas sobre estructuras y áreas tributarias. No se lo pierdan. Ok, una vez que nosotros tenemos definido lo que es el planteamiento del proyecto que vamos a elaborar de nuestra edificación, y hemos definido cuáles van a ser las posibles dimensiones que vamos a tener de la estructura, entonces es necesario determinar cuáles son las diferentes cargas que debe soportar la estructura y anticipar estas diferentes cargas, ya sea cargas de tipo muerta, cargas de tipo viva, ya lo vamos a mencionar. Tenemos que anticipar estas cargas que van a estar actuando sobre nuestra estructura. Además de eso, para el diseño nosotros tenemos que definir cuáles van a ser las posibles cargas ambientales que pueden afectar en nuestra edificación. Por ejemplo, para estructuras muy altas, generalmente soportan grandes fuerzas laterales, soportan presiones de viento, empuje, también paredes paracortantes, tenemos que implementarlas como una medida constructiva y además sistemas de marcos tubulares. Por otro lado, para el caso de lo que son zonas con altos terremotos, generalmente son fuerzas iterativas laterales que hacen oscilar nuestra edificación de un lado para otro, están sometidas continuamente a sismos. Y en estos casos, pues vamos a tener lo que son marcos, lo que vamos a hacer conexiones flexibles de tal manera de que la estructura, a pesar de que sea sometida a todas esas acciones o eventos sísmicos, a pesar de ello, se mantenga en pie. Recuerden que nuestra labor como ingeniero civil no es que la estructura después de un evento sísmico, por ejemplo, permanezca completamente intacta, sino que sea segura a pesar de que haya sufrido leves colapsos a nivel local. Entonces, esa es la idea detrás de eso. El acero que nosotros colocamos dentro de una estructura tiene que estar diseñado, o mejor dicho, tiene que ser cuantificado de tal manera de que ese acero cumpla con ciertos requerimientos. En este caso, nosotros queremos una falla dúctil. Si nosotros sobrecargamos de acero esa estructura, entonces se puede provocar una falla que se conoce como falla frágil. Al venir el evento sísmico, la estructura colapsa, falla porque tiene demasiado acero y pues la falla es inminente. Lo contrario, si colocamos cuantías bajas de acero, si colocamos valores pequeños de acero, entonces esa estructura, al ser sometida a eventos sísmicos, colapsa. Entonces, todo eso se tiene que tomar en consideración al momento de hacer nuestra edificación. En este caso les dejo un ejemplo en la descripción, también lo coloco acá en la presentación, en el cual pues relatan diferentes situaciones para tomar en consideración. Una de ellas es una edificación bastante peculiar que a mí me llamó la atención personalmente, y es que se olvidaron de las cargas que actuaban sobre la estructura, las cargas muertas. Esto es como que usted define una losa encima de acá y se le olvide que esa losa tiene un peso propio. Entonces se les olvidó colocar esa carga dentro de la estructura y lastimosamente el edificio colapsó, falló. Es en un lugar, obviamente es en Oriente. Nosotros pensamos que por ser un país que todavía está en vías de desarrollo, pues a pesar de eso, siempre tenemos nuestros errores, nuestros fallos, y uno pensaría o tiende a pensar que países del primer mundo no tienen este tipo de errores. Pues sí, también ellos son humanos, ¿verdad? Y se equivocan.
Entonces, les recomiendo que vean el video, está bastante interesante. Y pues a manera de ejemplo me parece muy buena opción. El objetivo de un ingeniero estructuralista o un ingeniero estructurista, como se dice, es diseñar una estructura que sea capaz de resistir todas aquellas cargas que va a estar actuando a lo largo del tiempo, mientras sirva para su propósito, mientras tenga su vida útil. Además, esas cargas operan en las estructuras y pueden ser agrupadas de acuerdo con su naturaleza. Y básicamente existen tres tipos. Están las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas mentales. Dentro de las cargas muertas nosotros podemos considerar todo material o todo elemento que esté de manera permanente a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos un elemento estructural que es temporal y nosotros sabemos que va a ser temporal, pues simple y sencillamente calculamos un estimado. Pero si nosotros sabemos que va a estar ahí a lo largo del tiempo, tenemos que tomarlo en consideración. Además, cualquier otro material, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo pesado, por ejemplo, racks o cualquier equipo o ramplas incluso de almacenamiento, y nosotros sabemos que van a permanecer a lo largo del tiempo dentro de nuestra edificación, tenemos que tomarlas en consideración. Tenemos por otro lado las cargas vivas. Las cargas vivas son todas aquellas cargas que se pueden mover o que también se mueven por el uso de la estructura. En este caso, pues las cargas vivas somos nosotros las personas. No es lo mismo que yo construya una edificación para un almacén de libros, por ejemplo, a que yo lo haga para un salón de baile. Las cargas vivas que yo voy a considerar para ambos edificios, para ambos tipos de edificaciones, va a ser completamente diferente. No es lo mismo que usted diseñe para una habitación que diseñe para una vivienda social, una vivienda familiar, que diseñe, por ejemplo, para una empresa, para unas oficinas, es completamente diferente. Entonces tiene que tomar en consideración todos esos aspectos para poder tomar una decisión al momento de predimensionar, ¿verdad? En muchas ocasiones el ingeniero civil, ¿verdad? Uno lo primero que hace al momento de obtener un proyecto es consultarle a la persona para qué va a servir o cuál va a ser el uso de esa edificación. Entonces uno toma en consideración todo este criterio de nuestro cliente, en nuestro caso, y pues lo traslada a lo que son nuestros diseños. Ocurre algo bien peculiar que en nuestro medio generalmente a uno le piden que haga una edificación para un tipo de cosa y uno lo destina, lo calcula y selecciona a todos los miembros de acuerdo a este propósito que va a servir. Resulta que cuando usted pasa posteriormente, si usted le piden una vivienda y posteriormente mira una oficina ahí, ¿verdad? Entonces uno tiende como a preocuparse debido a que obviamente son cargas completamente diferentes. Pero por eso tenemos factores de seguridad, ¿verdad? Entonces, también cabe señalar, ¿verdad? Que a pesar de que estas cargas vivas y que estas cargas muertas ya están dadas, de hecho están tabuladas, ya lo vamos a ver en su momento, estas pues pueden variar. Al final solamente es un estipulado, no es algo que está en concreto, no está escrito en ninguna piedra, sino que son parámetros que a nosotros nos ayudan a poder diseñar. Ya queda a criterio del ingeniero si quiere colocar algún otro tipo de carga adicional que él considere que pueda haber, pero lo importante es esto, que nosotros sepamos cuáles van a ser las diferentes cargas que van a estar actuando. Y las más importantes y las que van a generalmente son las que causan problemas al momento de hacer nuestras edificaciones son las cargas ambientales. ¿A qué nos referimos con cargas ambientales? Vientos, sismos, nieve, lluvia, todo eso al final va a tener un impacto sobre nuestra estructura. No es lo mismo que usted diseñe para una zona en la cual los vientos son ligeros y no va a tener tanto impacto a que diseñe, por ejemplo, en la Ceiba o en un lugar costero. Allí el viento sopla debido a que no tiene ningún obstáculo y pues obviamente si encuentra una edificación de frente también la va a impactar. No es lo mismo que usted construya un hotel en la ciudad a que lo haga en un lugar en la playa, como le menciono, las cargas de viento van a predominar, entonces tiene que tener cuidado con eso. A manera de ejemplo, ¿verdad? Los terremotos. No es lo mismo que usted diseñe acá en Tegucigalpa que diseñe en otro lugar, por ejemplo en el Paraíso, que la actividad sísmica es bastante baja. En comparación a Occidente, por ejemplo, si nosotros nos vamos para Copán, es una zona de alta actividad sísmica, de hecho hay un mapa en el cual se estipula eso, ¿verdad? Entonces usted tiene que tomar todos esos criterios para poder hacer sus diseños. En Choluteca también hay una alta actividad sísmica.
Entonces, es eso, ¿verdad? Usted tiene que tomar en consideración todas estas diferentes cargas que van a estar actuando sobre su estructura al momento de realizar su diseño. Ya si usted no la toma en consideración, pues cae bajo su propia responsabilidad. En la mayoría de las edificaciones comunes, por ejemplo, puentes y otras instalaciones de ingeniería, dos o más sistemas estructurales básicos descritos en la introducción, por ejemplo, vigas, columnas, traves, losas, armaduras, etcétera, se ensamblan para poder formar sistemas estructurales que transmitan esas cargas aplicadas al suelo. Estos sistemas estructurales se conocen con el nombre de marcos o marcos estructurales y sus componentes reciben el nombre de elementos estructurales. Toda edificación en nuestro medio comúnmente está diseñado por medio de marcos rígidos. Estos marcos lo que hacen es que básicamente trasladan lo que es el peso de la losa, el peso uniforme que está actuando sobre esta, hacia las vigas secundarias, vigas primarias, y de las vigas primarias hacia las columnas, va bajando hasta poder llegar a lo que nosotros conocemos como zapatas o cimentaciones. En estas cimentaciones pues también se diseñan de tal manera de que el esfuerzo que viene desde la parte superior vaya bajando de manera uniforme y de manera fluida hasta distribuirse de manera uniforme sobre lo que es el suelo. Entonces tenemos que tomar en consideración todos estos aspectos, estos criterios al momento de realizar nuestro análisis estructural y también al momento de realizar nuestros diseños. Por ejemplo, en este caso tenemos una losa de entrepiso, un sistema de entrepiso que es bastante común en nuestro medio, que está dispuesto por marcos rígidos y pues tienen estas crucetas que están de lado a lado, estas cruces, se conocen como arriostres. Estos arriostres lo que hacen es que al momento de que venga un sismo o impacte, o el viento inclusive, de manera lateral se distribuya de manera uniforme y baje directamente hacia la zapata. Entonces esa es la función, ayuda a rigidizar la estructura lateralmente. En este caso tenemos lo que es una losa de entrepiso. Entonces si ustedes se fijan vamos a tener vigas de carga y vigas secundarias. Estas vigas secundarias son las que nos van a ayudar a soportar la estructura y después trasladarlas directamente hacia las vigas de carga. Acá tenemos la losa de entrepiso que está actuando de manera uniforme como un esfuerzo que se está aplicando sobre toda la estructura, sobre toda la losa y pues obviamente está siendo soportada. Acá aparecen las reacciones. Estas reacciones son las de la viga. Entonces estas vigas son las que están actuando para poder soportar toda esa carga que viene de la losa. Ojo, en esta carga de la losa nosotros podemos tener la carga muerta como tal, que sería el sistema de entrepiso, concreto o lámina Galvadec, cualquiera que nosotros tengamos. Pero adicionalmente vamos a tener las cargas vivas, entonces toda esa carga se aplica de manera uniforme y es las vigas secundarias las que están siendo soportadas. Una vez que nosotros trasladamos estas vigas, estas cargas de la losa hacia las vigas, pues estas pasan a su vez a los otros elementos estructurales. Estos elementos estructurales, en este caso, pues tenemos las reacciones. Las vigas soportan la carga de manera uniforme a lo largo de toda la superficie y estas a su vez son soportadas por los extremos. Obviamente esas vigas, como ustedes se recuerdan de estática únicamente, van sujetas sobre los apoyos. Y en estos apoyos se generan unas reacciones hacia arriba que pues obviamente nosotros nos encargamos de calcularlas posteriormente. Entonces esta carga de manera uniforme se traslada ahora hacia estas reacciones. Ahora estas reacciones se trasladan al siguiente elemento estructural. Entonces acá tenemos que la estructura de estas reacciones van bajando y van hacia la viga principal o la viga de carga que se conoce acá. Entonces estos esfuerzos, esta viga de carga, otra vez únicamente está apoyada sobre los apoyos nada más y hace que se generen unas reacciones en los extremos. Estas reacciones pues, van a caer directamente sobre la columna. Acá lo tenemos. Entonces estas reacciones se trasladan de manera uniforme sobre cada una de las columnas y van bajando a lo largo de la columna. Una vez que bajan, pues hay algo que las está sosteniendo en la parte de abajo y estas bajan a su vez hasta abajo
hasta llegar a lo que nosotros conocemos como cimentaciones. En este caso, la cimentación es una cimentación de tipo zapata aislada. Entonces, esa zapata aislada tiene unas determinadas dimensiones que al final van a ser calculadas en base a la carga que yo estoy trasladando desde la parte superior de la losa, bajando hasta las cimentaciones. Y además, el segundo factor que yo tengo que tomar en consideración para ese diseño es el tipo de suelo. O sea, no es lo mismo que usted cimente esa zapata sobre una roca, por ejemplo, a que lo haga encima de un suelo que puede ser blando. Entonces, las dimensiones de esas zapatas van a variar a lo largo de su superficie dependiendo del tipo de suelo que usted tenga. Entonces, ese va a ser el proceso que se va a seguir. Tenemos la losa lo traslada hacia las vigas secundarias, de las vigas secundarias traslada hacia las vigas primarias hacen que baje hacia las columnas y las columnas trasladan este peso hacia lo que conocemos como cimentaciones. Y en las cimentaciones pues se encarga de distribuir ese esfuerzo de manera uniforme sobre todo el suelo, de tal manera de que la estructura se comporte de manera estable y además se comporte de manera segura. Eso es lo que nosotros andamos buscando. ¿Qué es lo que ocurre? Si alguno por X o Y motivo de estos elementos los diseñamos de tal manera de que no cumple con los requerimientos, obviamente va a fallar. Por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de hacer nuestro análisis estructural de los elementos, de tal manera de que lo que nosotros estamos concibiendo en nuestra mente sea lo que en realidad se va a producir en campo. Entonces, tiene que tener cuidado, tiene que tener consideración, criterios ingenieriles, ya los vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Por último, ¿qué ocurre si, por ejemplo, ocurre un evento sísmico o las fuerzas de viento son altas, impactan sobre la estructura? Entonces, en este caso, vamos a tener un movimiento de lado a lado que va a ser dispuesto debido a esta masa que nosotros tenemos en la parte superior. En la vida real, esto se asemeja a una especie de péndulo. En un péndulo usted tiene una masa en la parte superior y entonces al momento de aplicar una carga, ese péndulo pues oscila a determinado momento hasta que llegue otra vez al equilibrio. Entonces en la parte superior nosotros vamos a tener esta enorme masa debido a la losa, la cual se va a mover de un lado para otro, va a trasladar esas cargas a lo que son las vigas primarias, vigas secundarias. De esas vigas secundarias, de las vigas primarias, las va a trasladar hacia las columnas y otra vez va a venir al suelo. La idea es que todo este esfuerzo se vaya disipando y trasladando de manera uniforme. Y acá ocurre algo bien peculiar. Estas crucetas, estas arriostres que posee la estructura, van a ayudar a disipar esa energía. Entonces al momento que yo aplico una carga de este momento lateral, va a ser trasladada directamente de manera fluida hacia abajo de forma diagonal y va a ser trasladada hacia el suelo. Entonces la idea detrás de esto es eso, que usted tenga un método constructivo que sea capaz de soportar esos esfuerzos que están siendo sometidos debido a un sismo. Ojo, hay un término que generalmente se confunde bastante y es las edificaciones antisismos. No existe una edificación antisismo. Una edificación antisismo sería aquella estructura que pues lo que hace es que de manera aislada el edificio está de manera aislada y pues no recibe lo que son las ondas de sismo. Eso sería una estructura antisismos. En la vida real, generalmente nosotros construimos edificaciones que se conocen como sismo resistentes, que ahí ya tiene una mayor connotación. Quiere decir que viene el sismo, esta estructura se mueve, oscila, más o menos como lo que acaba de ocurrir recientemente en México, que vino un sismo, todas las edificaciones se movieron, algunas sufrieron agrietamientos, otras incluso paredes completas, ¿verdad? Se abrieron, pero la estructura soportó. Entonces, esa es la idea detrás de eso, que sea una estructura sismo resistente, que sea capaz de soportar terremotos, que son los que van a perjudicar nuestra estructura. Durante un proceso de diseño, el ingeniero necesita determinar cuánto del total de la carga que está distribuida sobre una determinada área de la losa será soportada por cada elemento del sistema de piso. La porción de área de losa cuya carga es llevada por algún elemento en particular se denomina área tributaria del elemento. Ya vamos a ver una pequeña imagen que lo muestra. Al final nosotros tenemos toda nuestra losa de entrepiso, pero queremos determinar
qué parte de esa losa de entrepiso está actuando en una determinada viga y qué parte de esa determinada losa está actuando sobre una determinada columna. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y esa porción que nosotros vamos a subdividir de la losa se conoce con el nombre de área tributaria. En la mayoría de los casos, por ejemplo, lo que son puentes y las edificaciones, es bastante común encontrar losas que son diseñadas en una sola dirección. Esto es, nosotros de esa losa escogemos el lado más largo, lo partimos por la mitad y la mitad va para un lado y la otra mitad va para el otro lado. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de la relación que existe entre las longitudes. Por ejemplo, si tenemos L1 sobre L2 mayor o igual que 2, esta losa se conoce como losa unidireccional. En cambio, si tenemos que esa relación de L1 sobre L2 es menor que 2, entonces esta losa va a ser una losa bidireccional. Donde L1, no se lo olvide nunca, L1 es el lado más largo. Si es mayor que 2, es en una dirección y si es menor que 2, en dos direcciones. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos elementos que son bastante alargados. Cada una de estas paneles que aparecen sobre esta estructura tiene una forma rectangular aproximadamente larga. Si usted observa, la estructura es aproximadamente rectangular, pero cada uno de los elementos también es rectangular. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Tenemos que determinar, usted tiene toda la estructura y queremos determinar qué partes son las que aportan a esta columna de acá, por ejemplo, qué partes son las que aportan a esta columna de acá y qué partes son las que aportan a esta columna de acá. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en este caso tenemos una losa que va a ser alargada. Entonces tendríamos que determinar cuál es la relación que existe entre los dos lados. Si resulta que el lado más largo entre el lado más corto es menor que 2, entonces es losa en dos direcciones. Pero si esa relación es mayor que 2, entonces se conoce como losa unidireccional. En este caso es obvio que el lado más largo es este lado de acá y el lado más corto es este de acá y vamos a asumir que la relación es mayor que 2. Por lo tanto, esta estructura vamos a ver que está distribuyendo la mitad hacia esa viga que estoy mostrando ahí. Y pues obviamente la otra mitad está distribuyéndose hacia el otro lado. Entonces la idea detrás de esto es ver qué partes o qué porciones de la viga, de la losa, están siendo soportadas por qué viga. Entonces esto es lo que tendríamos en la vida real. Partimos la losa en dos partes y la mitad tributa hacia un lado y la otra mitad al otro lado. Con el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Partimos exactamente por la mitad la estructura y pues obviamente esta viga que está en medio de los dos va a soportar ambas partes. Toda esta longitud entre este punto y este punto de acá se conoce con el nombre de ancho tributario. Entonces el ancho tributario de esta viga central que está en medio va a tener esa determinada dimensión que aparece ahí, esta parte de acá. En cambio el ancho tributario de esta viga que tenemos acá va a ser únicamente la mitad de eso. Y hacemos exactamente lo mismo para cada una de estas vigas que aparecen acá. Y en base a eso nosotros podemos cuantificar cuál es la carga que está siendo soportada por qué viga. En este caso, acá pues se mira bastante claro. Este es el área tributaria de la viga de borde. De una viga central, pues obviamente va a ser la suma, el ancho tributario de S1 más S2. Y pues lo mismo aplica para estas vigas de acá. Entonces, esto que está sombreado en esta parte de acá se conoce como ancho tributario y es lo que va a ser soportado por esta viga secundaria que tenemos acá en esta estructura. Luego, para una viga principal, por ejemplo, para una viga de estas de borde, nosotros tendríamos que la losa, bueno, se parte en mitad, va a tributar a la viga secundaria y estas vigas secundarias cargan sobre la viga principal. Pero el área que está siendo soportada por la viga perimetral, la viga de borde, es esta área que nosotros tenemos acá. Y obviamente va a ser mucho mayor en una viga central porque el ancho tributario es mucho mayor. Por lo tanto, esta viga secundaria, esta viga primaria que nosotros tenemos acá,
va a soportar toda esta área que nosotros vemos acá. Entonces, compárelo como una viga de borde. Si usted se fija, puede notar que es mucho menor el área. Por esa razón es que nosotros al momento de diseñar, generalmente estas vigas de acá las diseñamos con un mayor peralte, con un mayor espesor, porque son las que más soportan la carga. Ahora, para una columna pues ya se va complicando un poco la cosa, ya es un poco más difícil de ver cuáles son las áreas tributarias que están actuando sobre esa determinada columna. En este caso tenemos una viga de esquina y pues es bastante obvio que el área tributaria que está soportando esta estructura, este elemento estructural, es esta área de acá. En el caso de la viga del otro borde, si usted se fija, es esta área de acá. Y en esta viga central de acá, pues el área tributaria es esta área que nosotros vemos sombreada acá. Note que la viga central, esta viga que está en medio de todos, soporta una área bastante grande. Entonces, de ahí nosotros podemos ir intuyendo que obviamente, ¿cuál requeriría mayor dimensión? Pues obviamente la que soporta mayor área tributaria. Y de hecho, en los cálculos, en los modelos y también incluso en los programas computacionales, usted va a ver que las solicitaciones para este elemento central es mucho mayor y para los elementos laterales es mucho menor. Por lo tanto, estas puede hacerlas un poco más esbeltas debido a que no soportan una carga un poco más baja y estas sí tienen que ser más robustas. Las centrales generalmente se diseñan de manera más robustas. Por ejemplo, en los sistemas de piso con vigas cuya relación de espaciamiento entre ellas es menor a 2, si nosotros tomamos esta dimensión L y la dividimos entre esta dimensión es menor que 2, por lo tanto se considera o se diseña como losas en dos direcciones. ¿A qué nos referimos eso? En esta ocasión no podemos partir por la mitad y asumir que simple y sencillamente la mitad va hacia un lado y la otra mitad va hacia el otro lado, sino que tenemos que hacer esta figura, un triángulo. Si nosotros ya sabemos que la relación es menor que 2, vamos a partir siempre de los bordes y vamos a tirar a 45 grados, a un ángulo de 45 grados exactamente. Nosotros medimos con respecto a cualquiera de los lados. También medimos 45 grados en el otro lado, tiramos esas rectas de acá y donde se unen, pues ahí ese es el ancho tributario, el área tributaria que nosotros estaríamos observando. Acá ocurre lo mismo, si ustedes se fijan en la parte inferior tenemos 45 grados y donde se unen, pues ese es el ancho tributario, el área tributaria de nuestra viga. En este lado de acá pues ocurre exactamente lo mismo y en este lado de acá ocurre exactamente lo mismo. Si usted se preguntaba en estática por qué los docentes o por qué los ingenieros le ponían cargas que eran triangulares, si eran tan complicadas y al momento de realizar los cálculos era bastante difícil, es por esta razón, debido a que la estructura real pues tiene cargas triangulares y ya vamos a ver que también tiene cargas trapezoidales. Aunque es bastante complicado el cálculo y aunque es difícil, pero al final ni modo, es la realidad y así pues se comporta la estructura como al momento de estar en uso. En este caso, nosotros sabemos por medio de modelos generados, modelos matemáticos, este es un modelo que se genera a través de SAP, ETAP, diferentes programas, se puede ver la distribución de esfuerzos. Entonces, estos programas generalmente trabajan con elementos finitos. Básicamente lo que hacen es que dividen en pedazos bien pequeños la losa y se va analizando de manera independiente cada uno de esos pedazos. Es como que usted partiera, como que imagínese un pastel y lo parta en cualquier cantidad de pedazos. Entonces, cada uno de esos pedazos lo analiza de manera aislada. Al final se tienen estos modelos que pues obviamente nosotros nos permiten ver y cuantificar cuál es la distribución de esfuerzos. Entonces esos esfuerzos generalmente ocurren de esta manera. En el centro pues se acumulan y de ahí se van distribuyendo hacia cada uno de las diferentes vigas. En el caso de una losa bidireccional, la figura que se genera, pues obviamente en la viga del borde más corto, se puede ver que la distribución de esfuerzos es bien bajita o bien pequeña. Y en las laterales, sobre las cuales está soportada la viga,
son las que están generando mayores esfuerzos. Por esa razón, nosotros podemos asemejar o simplificar el análisis simple y sencillamente partiéndolo en dos y llevándolo hacia las vigas laterales y no hacia las vigas que están en los extremos más cortos. Entonces, debido a los modelos, nosotros podemos ver también ahí cómo se distribuyen esos esfuerzos y que obviamente la simplificación que nosotros estamos realizando coincide con la realidad. Ok, y en este ejemplo específico tenemos dos tipos de losas de entrepiso, una que es casi cuadrada y otra que es pues obviamente rectangular. En esta parte para la losa que es cuadrada pues únicamente hacemos lo que habíamos dicho, tiramos un ángulo 45 grados y donde se une con el otro lado pues ese es el área tributaria que nosotros vamos a tener para esta viga de acá. Eso nosotros lo miraríamos sobre una viga de esta manera. Estos son los típicos diagramas que usted vio en estática, en resistencia de materiales 1, en el cual usted tenía una carga triangular sobre la viga. Entonces, la altura va a ser igual a W por L dividido entre 2. ¿Cómo se calcula? Simplemente, si usted se fija, la altura del triángulo es L medios. Entonces, L medios multiplicado por W, que es el peso de la losa, entonces nos da como resultado W por L sobre 2. Para este caso de acá, si nosotros tenemos una viga que es rectangular, pues la distribución va a ser en una sola dirección, o sea que va a ser una carga rectangular. En este caso, va la dirección del peso hacia estos dos lados de acá, de estas dos vigas. Entonces, si nosotros lo colocamos sobre una viga, que sería la viga B1, entonces tendríamos esta viga de acá. La longitud de acá pues va a ser igual a LB, va a ser la longitud en B, y el peso va a ser W en la parte superior. Además de eso, tenemos que tomar en consideración siempre que las únicas dos vigas que están trabajando es B1 que está en ambos lados. La viga, esta viga que está horizontal, pues no está cumpliendo otra función que solamente servir de estabilidad, pero no está soportando prácticamente nada de peso. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Pues mediante los modelos que ya les había mostrado anteriormente, elemento finito, uno hace los diferentes modelos y ve que la aportación que tiene esto como soporte del peso que está en la parte superior es casi nada, casi nulo. Entonces por eso se distribuye sobre la viga B1 y sobre la viga B1 en ambos lados. Este ejemplo pues es un poquito más amplio. Es lo mismo prácticamente. Tenemos una viga cuyos lados son aproximadamente iguales. Por lo tanto, vamos a distribuir a 45 grados. Tiro a 45 grados partiendo de cada uno de los ejes, cada una de las columnas, y esta va a ser el área tributaria para la viga CD. Si nosotros tomáramos ese diagrama, entonces sería aproximadamente de esta manera. Este sería el diagrama de carga para la viga AC. Entonces tenemos la carga total sobre la estructura va a ser igual a W por L sub 2, que sería este L de acá, dividido sobre 2. Entonces este sería el diagrama de carga. Para este diagrama de carga de acá, de la viga que está horizontal, sería esta parte que tenemos acá. Entonces recuerde, si la viga es aproximadamente cuadrada, vamos a tener esta distribución sobre la viga. En este caso, pues la viga siempre mantiene la relación L1 sobre L2 menor que 2, por lo tanto siempre va a ser una distribución en dos direcciones. En este caso, pues ya cambia un poco el tipo de distribución de carga. En este caso es una carga trapezoidal. Hago exactamente lo mismo. Del borde de una de las esquinas tiro a 45 grados. Del borde de la otra esquina tiro a 45 grados. Hago lo mismo para el otro lado, a 45 grados siempre. Y de ahí pues los dos vértices de los triángulos únicamente los uno. Y yo sé que el área tributaria para la viga L1 va a ser esta porción de losa. Para la viga L2, que es esta de acá, pues el área tributaria va a ser este triangulito que nosotros miramos en esta parte de acá. Así es como se distribuye esa losa y así es como lo soportan las diferentes vigas que están alrededor. Para el caso trapezoidal, para la viga CD, entonces tendríamos este diagrama de carga, donde la altura del trapecio, esta altura que tenemos en la parte superior,
va a ser igual a la mitad de L2 multiplicado por el peso de la estructura, que es W. Numéricamente ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan saber en el siguiente video cómo nosotros calculamos este valor de acá en la parte superior. Lo otro importante es que si usted se fija hasta dónde llega esta carga que viene ascendiendo en esta parte de acá, pues obviamente como está a 45 grados, a este lo partimos por 2, L medios, L sub 2 por L sub 2 dividido sobre 2, o sea, vamos a tirar para acá. Entonces tenemos la mitad de acá y como venimos a 45 grados, pues esta distancia desde este punto D hacia esta línea roja va a ser L2 sobre 2. Por eso es que aparece acá L2 dividido sobre 2. Entonces esa va a ser la forma como yo voy a distribuir mi carga a lo largo de esta viga CD. En este caso tenemos una losa ya mucho más grande, pero la relación que existe entre L1 y L2 es menor que 2. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en consideración que al hacer la distribución nosotros vamos a tener una losa bidireccional. En este caso, tenemos que vamos a dividirla en tres partes, L1 entre 3 y pues L2 va a ser toda esta dimensión de acá. En este caso tenemos este triángulo que se forma en la parte inferior. Siempre recuerde que hacemos un ángulo de 45 grados en cada uno de los extremos, tiramos hacia el centro, donde se unen, ese va a ser el alto del triángulo. Entonces ese va a ser L1 dividido sobre 3. Y la altura pues va a ser L1 dividido sobre 3 entre 2. Porque viene a 45 grados. En la parte superior hacemos exactamente lo mismo. Tiramos a 45 grados. Donde se unen, unimos estos dos vértices. Y pues el área tributaria que viene a la viga B3 es esta que está en esta parte de acá. Donde el ancho tributario va a ser igual a este valor. O sea, L1 sobre 3 dividido sobre 2. Miren, porque va a ser esta pequeña altura de acá. En el caso de la viga B2, si usted se fija, va a ser igual a L1 dividido sobre 3 el ancho tributario, porque en este caso estamos abarcando toda esta altura de acá. Es una sola carga trapezoidal. Lo mismo para esta viga de acá, B2, la altura va a ser igual a L1 dividido sobre 3. Y para esta última de acá va a ser igual a L1 dividido sobre 3 sobre 2, o sea, L1 entre 6. Una vez teniendo todos esos datos, pues los trasladamos a la viga. En este caso vamos a tener la viga B2. Tendríamos L1 dividido sobre 6. Esta sería la longitud hasta donde va a venir. Y pues la altura, ya sabíamos que este trapecio iba a ser igual a L1 dividido sobre 3 multiplicado por la carga que es W. Tenemos todos estos valores, L1 sobre 6, y eso va a ser hasta dónde va a llegar esa carga triangular y de ahí donde empieza la carga rectangular. Y pues superpuesto nos forma una carga trapezoidal. Esto es si asumimos L1 sobre L2 menor que 2. En este caso tenemos una viga que es la viga principal. Recuerden que en este caso sería las cargas triangulares que se forman en la parte inferior. Miren, se van formando, tenemos esas tres cargas. Y pues adicionalmente tenemos las vigas secundarias. Las vigas secundarias calculamos las reacciones de ellas y esas reacciones son las que trasladamos hacia la viga principal. Miren, acá aparece, calculamos la reacción RB2, RB2 y de ahí dividimos y lo colocamos en la parte, en este punto de acá. Una vez que tenemos esto, pues ya tenemos, estos se llaman diagramas de carga. Estos diagramas de carga pues nos van a ayudar para poder dibujar nuestros diferentes diagramas de momento, diagramas de cortante y pues para poder diseñar todos nuestros elementos que nosotros querramos. Ahorita en análisis estructural nos vamos a enfocar en esta parte. Cómo dibujamos nuestros diagramas de carga, cómo dibujamos nuestros diagramas de cortante y cómo dibujamos nuestro diagrama de momento. Pero ya saben analizar una estructura real. Ahora, si L1 sobre L2 es mayor o igual que 2, en este caso vamos a tener una distribución rectangular sobre cada una de las vigas. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos L1 sobre L2, el lado más largo dividido sobre el lado más corto mayor que 2. En este caso,
Simplemente cada uno de los entrepisos, cada uno de los paneles que nosotros tenemos divididos acá, lo partimos sobre 2. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces, va a ser similar a lo anterior. El ancho tributario de B3 va a ser igual a L1 sobre 3 sobre 2, o sea, L sextos. Este ancho tributario de B2 va a ser igual a L1 sobre 3. Este de acá también va a ser lo mismo, L1 sobre 3. Y este de acá va a ser igual a L1 sobre 3 sobre 2, o sea, L sextos. Recuerden que únicamente vamos a tener una distribución rectangular. Por lo tanto, la distribución o el diagrama de carga va a venir para acá. O sea, viene hacia, aporta directamente. Quien está soportando este paño que yo dividí por la mitad es este de acá, esta viga B2. Hacemos lo mismo para el otro lado. Y pues esta viga B2 es la que me va a soportar a mí esta parte que yo estoy remarcando ahorita. Entonces toda esta área que yo tengo remarcada acá es la que va a estar soportando la viga B2. En el caso de la viga B3, partimos por la mitad y pues únicamente vamos a tener que va a cargar la mitad únicamente de L1 sobre 3. Miren. Entonces este va a ser el área tributaria que va a estar soportando la viga B3. Ojo, les hago énfasis en esto. Tiene que verificar primero si L1 sobre L2 es mayor o igual que 2. En este caso cumple. Por lo tanto, ya tenemos nuestra distribución de cargas. Llevémoslo hacia nuestra viga principal y nuestra viga secundaria. La viga principal pues se va a ver de esta manera. W por L1 dividido sobre 3 y va a ser completamente rectangular. Si se fijan, la viga B1 no va a soportar cargas divididas a esta viga secundaria. Las únicas que va a soportar son las vigas puntuales. No va a soportar directamente el peso de la losa, sino que va a ser a través de las vigas secundarias. Estas reacciones de esta viga que nosotros tenemos en la parte superior la trasladamos hacia la viga principal y pues el diagrama de carga va a ser esta que tenemos acá. En este caso únicamente vamos a tener las dos reacciones, o sea, RB2, perdón, superpuestas en cada uno de los puntos a donde aparecen las vigas secundarias y pues estas van a ser trasladadas posteriormente hacia las columnas. Entonces así se miraría el diagrama de carga para la viga principal de esta estructura. Por eso vimos al principio de la clase cómo hacía el traslado de las diferentes cargas, recuerden. El sistema de entrepiso traslada el peso directamente hacia la viga secundaria. La viga secundaria soporta a través de las reacciones todo ese peso y lo distribuye y lo lleva de manera puntual hacia las vigas primarias. Las vigas primarias son trasladadas posteriormente toda esa carga hacia las columnas y de las columnas va bajando hacia las cimentaciones. Entonces ese va a ser el proceso que va a seguir siempre. Acuérdese. Bueno, llegado a este punto, yo espero que se esté preguntando, o sea, ya sé más o menos cómo se distribuye la carga en una viga secundaria, en una viga primaria, cómo hago el traslado, el traspaso de esta viga, de esta carga hacia las vigas diferentes, cómo lo hago hacia las columnas, estoy bien, más o menos entiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo cuantificar ese peso de la losa o esa carga viva que yo voy a tener sobre la estructura? O sea, ¿en qué me baso? Hay un chiste con respecto a esto, no sé si lo han escuchado alguna vez. En cierta ocasión, un físico, un matemático y un ingeniero se pusieron a discutir cómo calcular el volumen de una pelotita roja. Entonces vino el físico y dijo, no, esto es la tarea más sencilla, únicamente sumerjo la pelotita roja en agua y veo cuál es el volumen desplazado y pues en base a eso yo ya sé cuál es el volumen de la esfera. El segundo, el matemático, vino y dijo, bueno, la tarea es sencilla también, simplemente determino cuál es el diámetro de la pelotita roja, calculo una integral triple y ya tengo el volumen de esa pelotita roja. Entonces vino el ingeniero y dijo, no, la tarea es todavía más sencilla. Simple y sencillamente lo busco en una tablita, pelotita roja, pelotita roja, pelotita roja y ya, tengo el valor, tengo el data. Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. Diferentes ingenieros a través del tiempo, en este caso específico,
el Colegio de Ingenieros Civiles de Estados Unidos se dio la tarea de cuantificar, de ir midiendo todos estos diferentes pesos para concreto, para acero, para yeso, para prácticamente cualquier material. Entonces, enlistaron todos esos datos en una tabla, lo tabularon y pues eso nos lo proporcionaron a nosotros. Yo se los voy a presentar más adelante, a detalle cada uno de ellos, pero hay diferentes códigos, diferentes normativas que ya lo tienen establecidos. En general, todo ingeniero estructuralista trabaja con dos tipos de códigos. En este caso, el código de construcción y el código de diseño. Son dos códigos diferentes. En el caso del código de la construcción, especifica los requisitos de los organismos gubernamentales para las cargas mínimas de diseño en las estructuras y normas mínimas. Es decir, que acá yo puedo ver cuáles son las cargas, los pesos que yo voy a colocar sobre la estructura. Eso por una parte, los códigos generales de construcción. Y también están los códigos de diseño que proporcionan normativa técnica que detalla cómo va a ser y cuáles van a ser los requisitos de diseño real para esas estructuras. En el primero yo veo las cargas y en el segundo veo cómo diseño estas estructuras. Entonces esos dos códigos, esos dos diferentes códigos son los que proporcionan a mí herramientas válidas para poder trabajar mis diferentes estructuras. Como código general de construcción que adaptamos en el de Estados Unidos, se conoce como el diseño mínimo para cargas de edificios y otras estructuras, denominado el ASCE 7-10, cargas de diseño mínimas para edificios y otras estructuras. Está disponible en internet, si alguno lo busca, lo va a encontrar fácilmente. Y también está el International Building Code, el Código Internacional de Construcción. De ahí están diferentes códigos de diseño, pues una vez que tenemos las cargas nosotros podemos ir a diseñar. Está los códigos de requerimientos para construcción, para concreto reforzado, el manual de construcción en acero, está las especificaciones estándar para puentes carreteros, especificación nacional de diseño para la construcción y también está el manual de ingeniería ferroviaria. De estos, el más conocido es el de la ACI, el AISC también es bastante conocido y el de la AASHTO. Estos dos casi no se emplean en nuestros medios, pero estos tres los van a escuchar bastante. De hecho, en concreto, el código en el cual se tiene que basar es el ACI y el segundo es el AASHTO. El AISC más se utiliza para estructuras de acero. Entonces, este lo van a ver en diseño estructural. Estos diferentes códigos son los que proporcionan a mí esos requerimientos, esas bases para poder yo trabajar. Bueno, y como nosotros los ingenieros de Honduras no nos quedamos atrás, también hicimos nuestro propio código. Se conoce como el Código Hondureño de la Construcción, el CHOC 08. En este CHOC 08 pues se resume todo eso que está allá en la parte de atrás, el código de construcción y el código de diseño están compilados en este código de acá. Los primeros dos códigos, los primeros dos capítulos, perdón, se basan en determinar cuál es ese valor que nosotros tenemos para las cargas mínimas de diseño. Y en el segundo tenemos los valores para poder diseñar nuestros diferentes elementos. A partir del capítulo 3 en adelante, pues se estipula todo esto. En este código se recopila toda esa información, tanto valores de cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento, cargas de sismo, cuáles son los factores de combinación que nosotros tenemos que emplear para poder hacer nuestros diseños, todo está compilado en este código. Este código hay un pequeño artículo en el cual dice que si usted no encuentra algo dentro de este código, ojo, esto está publicado en la Gaceta, es ley, o sea que usted lo tiene que aplicar sí o sí. Mientras no lo actualicemos, mientras no tengamos un código actual, este es del 2008, pues tenemos que seguir implementando esto porque es ley. Pero tiene un pequeño apartado en letras pequeñas que dice que si usted no encuentra algún valor o algún dato acá, obviamente es un único libro de texto. Si no encuentra algo ahí, pues entonces puede echar mano de estos que les mencioné en la diapositiva anterior. De la ASC, de la ISC, de la ACI, todos esos también están disponibles para que usted pueda trabajar. Pero en primera instancia tiene que trabajar con el Código Hondureño de la Construcción. Adicionalmente a eso, tiene que tener en consideración que si usted trabaja con el código actual, va a encontrar una pequeña discrepancia entre los datos actuales y los datos de este código. Este código
fue trabajado con el UBC, el Uniform Building Code. Entonces con este Uniform Building Code trabajaron ellos y es de data del año de 1994 con unas pequeñas modificaciones del año 1997. Entonces estos dos códigos son los que sirvieron de base para este código hondureño de la construcción, básicamente. Ojo, 1994-1997. Posteriormente siguieron sacando actualizaciones hasta que llegó un punto donde se descontinuó, si más no recuerdo, como por alrededor del 2000 y algo, y empezaron a tirar el International Building Code, que aparece en la diapositiva anterior. Ese International Building Code está vigente hasta la época actual y tiene actualizaciones. Entonces, imagínense, trabajamos con un texto que es de 1994, 1997 en el 2020. Por lo tanto, las variaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, tanto como especificaciones, como algunos datos, incluido las combinaciones de cargas, que ya lo vamos a detallar, esas combinaciones de cargas también han variado a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque obviamente ha venido todo un estudio, hay todo un trasfondo estadístico que nos ha permitido reducir algunos valores, en otros lados irnos un poco más al lado de la seguridad, hacerlos mayores. Entonces todo ese trabajo está actualizado. Pero como les repito, Código Hondureño de Construcción es ley. Usted lo tiene que aplicar sí o sí. Entonces vamos a echar mano de este texto que nosotros tenemos acá. Y pues nos va a servir mucho para nuestros diseños y para nuestro análisis estructural. Y ya para finalizar, hacer énfasis en algo. El resultado de la aplicación de los códigos y normativas es que hay menos fallas que ocasionan esos desastres y el público está de manera protegida. Pero tienen que tener cuidado. Lo importante que debe recordar acerca de las especificaciones es que no están escritas con el fin de restringir a los ingenieros. En lugar de ello, su propósito es proteger al público. Recuerde, si usted aplica una normativa, al final, el fin último de esa normativa es proteger al público. No lo tome como una camisa de fuerza que me están obligando a hacer X o Y motivo o Y cosa, sino que nos están ayudando y nos están protegiendo a nosotros como ingenieros civiles, profesionales de la construcción y también como al público en general. Además, tiene que tener cuidado. Siempre las letras pequeñas dice, sin importar cuántas especificaciones se escriban, es imposible que incluyan cada situación posible. En consecuencia, la responsabilidad última del diseño de una estructura segura la tiene el ingeniero estructural. Usted como ingeniero, a lo largo del tiempo, va a ir desarrollando su propio criterio. Hay en ciertas ocasiones que el peso de la estructura, usted lo mira que es demasiado elevado, o sea, tiene que ver la forma de reducirlo, se puede en algunas ocasiones, o lo contrario, si usted mira que algún peso que se lo da en este código es demasiado bajo, usted lo puede incrementar. Eso queda a criterio suyo. En la medida que usted vaya desarrollando su conocimiento, vaya adquiriendo experiencia, va a ir dándose cuenta que en algunas ocasiones el criterio ingenieril es lo más importante. Todo eso lo tiene que tomar en consideración al momento de realizar sus diferentes análisis estructurales para que al final de cuentas sea un profesional pues que sea rebuscado debido a su conocimiento y su experiencia. Esa es la idea detrás de esto. Pues nada, ya para terminar, únicamente, bueno, les recomiendo que busquen en internet un párrafo del código Hammurabi que tiene que ver con la construcción. Ese fue el primer código que nosotros tuvimos como ingenieros civiles para poder basarnos y básicamente daba algunos lineamientos de cómo tenían que ser las alturas de las paredes, de las columnas, de las losas. Ahí especifica muchas cosas bastante interesantes, les recomiendo que lo busquen. Pero también un aspecto bien importante. Actualmente, usted si comete algún error y se descubre que pues hubo fraude o incluso que fallaron sus cálculos, que no se basó en normativa que tenía que basarse, obviamente usted puede terminar en la cárcel. Lastimosamente es la realidad. Hay un código que usted tiene que respetar, que es ley. Si usted no lo respeta, pues puede tener consecuencias. En este caso, la cárcel. En esa época de Hammurabi no era así. En ese caso, si usted cometía si moría alguna persona, pues tenía que morir algún familiar suyo. Si se caía alguna estructura, pues le destruían su casa, su vivienda. Era ojo por ojo, diente por diente. Léalo, es un código bastante interesante. Hay algunas porciones que hablan sobre ello y son datos históricos de nuestra ingeniería civil, de nuestros inicios, nuestros comienzos y le va a parecer bastante interesante.
Agradecerles por haber llegado a este punto. Espero que les sea de ayuda, espero que les sea de utilidad. Si les gustó, pues denle like y otra vez les recomiendo que se suscriban para que puedan ir viendo todos los diferentes videos que vamos a ir grabando a lo largo de este tiempo. Entonces, agradecerles, espero que se encuentren bien y éxitos en cada una de sus labores.